¿Cuántos están preparados para escuchar la palabra de Dios? Hoy vamos a compartir una palabra y bueno, vamos a estar compartiendo una porción de su palabra y teniendo una reflexión, amén. Sabemos que el tiempo es corto, pero bueno, lo bueno que es que estemos todos reunidos en su casa. ¿Cuántos extrañaban ver a los hermanos, compartir las bendiciones del Señor, compartir su palabra? No hay nada más lindo, no hay nada más agradable. ¿Sabe que hoy a la mañana, temprano, antes, cuando nos estábamos preparando para venir al culto de la mañana, me puse a recordar los tiempos cuando conocí al Señor, donde todo era diferente, la iglesia era diferente, las formas en las que se manifestaba la iglesia era diferente. Yo no sé cuánto hace que cada uno de ustedes conoce al Señor, pero recuerdo allí, principio de los años 90, donde llegamos a una iglesia donde nada que ver con lo que hoy vivimos, ¿no? Con otras costumbres, con otras formas, con otras reglas también. Recordaba qué estricto que éramos en ese tiempo. Uno recién llegaba y uno se iba añadiendo y acostumbrando a la manera en que la iglesia se movía en aquellos tiempos. Recuerdo que llegamos a ese lugar donde las hermanas usaban sus polleras largas, donde los hombres con sus trajes, donde si querías participar de la mesa del Señor tenías que tener tu corbata, si no, no podías, ¿no? Costumbres diferentes, ni mejores ni peores, eran otros tiempos. Eran otras enseñanzas donde la revelación de la palabra llegaba hasta ahí. Porque Dios es un Dios activo, Él se va moviendo, Él va renovando y mostrándonos cada vez más de su palabra. Hay cosas que antes no conocíamos, pero hoy lo vemos de una manera diferente. El interpretar la palabra también es diferente. No es porque la interpretación de la palabra cambie, sino porque Dios nos va dando más sabiduría, más entendimiento. El Espíritu Santo nos va dando más luz de lo que realmente nos quiere transmitir su palabra. Recordaba aquellas disciplinas que se ponían a los hermanos que se equivocaban, que no hacían las cosas como creían los líderes que se tenían que hacer. Jugar al fútbol era pecado. Cuando disciplinaban a alguien, lo sentaban en el fondo, podía concurrir a la iglesia, pero nadie lo podía saludar. Imagínense ustedes esos tiempos, qué humillación, ¿no? Esa persona ahí, solita, nadie se le podía acercar, nadie lo podía saludar. Cómo a veces interpretamos mal, entendemos mal. Yo creo que si Jesús hubiese entrado en ese lugar, lo primero que hacía era abrazar a ese hermano y ofrecerle su perdón. Y eso me llevó a meditar en los tiempos, cómo fue cambiando, cómo fue evolucionando, cómo se fue transformando la iglesia. Después de haber estado un tiempo en esa congregación,
Recuerdo que recibí una invitación para ir a otra iglesia en Capital, pero para mí ya era todo extraño el otro mover, porque estaba acostumbrado a una forma de iglesia. Y recuerdo que la reunión que nos invitaron era en un estadio, en el Estadio Obras Sanitarias. Había comenzado un mover muy grande del Espíritu Santo en Argentina. Y recuerdo haber llegado a ese lugar y ver un escenario muy grande con una banda, un coro, alabando y adorando a Dios con gozo y alegría. Pero como estaba yo criado de una forma diferente, yo decía, estos son todos carnales, porque estaban todos saltando y adorando a Dios. Pero también recuerdo cómo el Espíritu Santo me impactó en ese lugar. De al poco tiempo yo estaba ahí en medio de esa multitud también saltando y adorando al Señor. Y Dios nos va abriendo los ojos, Dios nos despierta los sentidos espirituales y vemos que las cosas que creíamos que eran de una forma, eran de otra. Como les dije al principio, no digo que sea mejor o peor, pero sí los tiempos van cambiando y la iglesia tiene que ir creciendo. Hoy vivimos tiempos muy diferentes a los que vivíamos antes. La sociedad cambió, las leyes cambiaron, pero también el enemigo se levantó con más crudeza. Entonces necesitamos una iglesia más fuerte. Como les digo, no todo era malo, porque en aquellos tiempos el ayuno y la oración eran algo que no podía faltar en la iglesia. El hambre por recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo recuerdo en aquellos tiempos la desesperación que tenía cada vez que había una invitación para recibir al Espíritu Santo, era el primero. Y cómo me frustraba cuando muchos lo recibían y yo no. Y seguía orando en mi casa y seguía pidiéndole al Señor. Recuerdo que mi hermana, que era más chica que yo, sigue siendo más chica que yo, no es que me pasó. Digo que era una adolescente ya también en aquel tiempo. Ella había recibido el bautismo del Espíritu Santo y yo la escuchaba hablar en lenguas y la verdad que era algo que uno anhelaba y deseaba. Hasta que el Señor me tocó un día, hablando de mi hermana, el día de su cumpleaños, me tocó el Señor y me bautizó con su Espíritu Santo. Y recordaba tantas cosas, ¿no?, de esos tiempos y de cómo la iglesia fue cambiando. Como le decía, esas disciplinas que le ponían a los hermanos que se habían equivocado, me llevaban a acordarme de los tiempos del colegio, que no son como los de ahora tampoco, donde te ponían en un rincón en penitencia, ¿sí? Algunas maestras eran muy crueles, parándote contra la pared, mirando la pared, y no vayas a apoyar ni una mano ni la cabeza porque se venía el tirón de oreja, el tirón de pelo. Y parecía que se peleaban las maestras a ver quién era más mala. Yo recuerdo a dos que no se sacaban ventaja. Cuando te tocaba llegar a ese grado, decías, uy, ojalá que la cambien. Tenías un respiro cuando venía una suplente, porque era nuevita, era joven, tenía otro trato. Pero eran otros tiempos del país también. Estamos viviendo políticamente un tiempo diferente. Era a fines de los 70 y ya a principios de los 80 estábamos terminando. No, a principios de los 80 sí ya habíamos terminado la primaria. Pero me hacía recordar y podía unir estas experiencias, ¿no?,
de cómo también la sociedad va evolucionando y va cambiando. Hoy por hoy, los chicos no tienen tanto respeto por los maestros como lo teníamos en aquel tiempo, en aquel momento. Y toda esa reflexión me llevó a compartir la palabra que vamos a compartir ahora, que está en el libro de San Marcos, en el capítulo 2 y el versículo 21. Y la palabra del Señor dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra? Tiene dos partes. Primero nos habla y nos dice que nadie pone un remiendo de un paño nuevo en un vestido viejo. Porque es verdad, es como lo dice la palabra. La tela nueva tiene otra fuerza y cuando está unida a un paño viejo, a una tela vieja, tira de tal manera que se rompe peor. Pero Dios no es un Dios que pone remiendos. Él es un Dios que hace todas las cosas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Él no nos trae a sus caminos para remendarnos, para ponernos parches. Él nos trae a sus caminos para hacernos nuevas criaturas. Por eso su palabra lo dice, que las cosas viejas han pasado y que Él las hizo todas nuevas. Y muchas veces somos nosotros los que no soltamos las cosas viejas. Somos nosotros que estamos recordando viejos tiempos, como me pasó a mí, pero no de melancolía ni porque me traían dolor, solamente porque pensaba en cómo cambió todo. Pero a muchos los viejos recuerdos siguen abriendo heridas en el corazón, siguen ocasionando molestias. Hay muchos que por más allá de que el Señor los haya traído para hacerlos una nueva criatura, para darles un nuevo nacimiento, todavía seguimos viviendo en el hombre viejo, en la vieja naturaleza. Y hay costumbres que todavía no las hemos dejado, así como muchos todavía no han dejado las costumbres de la iglesia de antaño. Y todavía uno ve en las redes hermanos acusando a otros hermanos, tratándolos de falsos profetas, tratándolos de apóstatas. Y qué feo que es, ¿no?, cuando la gente ve que la iglesia se pelea entre sí, cuando el pueblo de Dios tendría que ser el que más unido esté, más allá de las costumbres, más allá de las liturgias, de las formas en que cada iglesia se mueve. Pero también entendemos que no es un tiempo de condenación, sino que es un tiempo de manifestar el poder y el amor de Dios, la compasión de Dios a la sociedad, a aquellos que lo necesitan. El Señor Jesús dijo que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. El Señor también dijo que amemos a nuestros prójimos así como nos amamos a nosotros mismos. Y yo creo que nosotros deseamos lo mejor para nuestras vidas. Tratamos de cuidarnos de la mejor manera, de alimentarnos de la mejor manera que nos es posible, de vestirnos de la mejor manera, de vivir, de compartir.
lo mejor. Uno siempre anhela lo mejor. De la misma manera lo tenemos que anhelar para nuestros hermanos y aún para aquellos que no son nuestros hermanos, sino son nuestros prójimos, amigos, vecinos, familiares, que no han llegado a los caminos de Dios. Diferentes comunidades que hoy se han levantado con diferentes ideas, costumbres, erróneas o no, pero el Señor nos manda a amarlos. Pero para poder amar a otro, primeramente, nosotros tenemos que estar sanos. Amén. Nuestro corazón tiene que estar sano, libre de toda malicia, libre de todo rencor, libre de toda cosa vieja que nos afecte. Que dejemos todo lo viejo por detrás y que miremos lo nuevo, lo que está por venir. Y en Dios todo lo por venir es mejor. Aun cuando las cosas que estemos viviendo nos parezcan difíciles, nos parezcan que estamos pasando por un proceso que no lo podemos sobrellevar, pero Dios está obrando a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? Por eso tenemos que entender de que Dios no te trajo a sus caminos para ponerte un parche en aquel lugar donde te sentías más débil. No, Él te quiere hacer todo nuevo. Por eso Él nos habla de un nuevo nacimiento, de un nuevo comienzo. Y lo más hermoso de este nuevo comienzo y de este nuevo nacimiento es que Él es tu papá. Y Él es Padre bueno, Él es Padre de amor, Él es Padre de misericordia. Y Él te quiere abrazar. Y después dice en el versículo 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Cuántos saben lo que es un odre? ¿Sí? ¿Para qué se usaba? Para almacenar el vino. Y el odre estaba hecho, del cual nos habla la palabra, de cuero. Y el vino nuevo, si se echaba en un odre viejo, un odre que ya estaba curtido, que ya estaba estirado, al fermentar, lo que producía era la rotura de ese odre, de ese envase. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que tanto el vino como el odre se perdían. Se derramaba el vino y se perdía el odre. Por eso el consejo que nos da la palabra es que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Y la pregunta es, ¿qué odre nosotros representamos? ¿Un odre viejo, con ideas viejas, con una mente vieja, con una estructura vieja, con heridas viejas? ¿O somos un odre nuevo que puede contener lo nuevo de Dios? Que puede contener el derramamiento de su Espíritu, que puede contener lo que Dios quiere derramar hoy sobre su pueblo y sobre su iglesia. ¿Qué odres somos? Porque si Dios derrama sobre nosotros un vino nuevo, quizás no estemos preparados para poder contenerlo, quizás no estemos preparados para poder soportar su gloria, lo nuevo que Él quiere darnos. La palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Estamos preparados para recibir una nueva gloria
una manifestación más grande del poder de Dios. Estamos preparados para contener a aquel que venga de afuera con necesidades, con problemas, con dificultades, que esté pasando por momentos difíciles. Estamos preparados para recibir una sociedad herida. Y para todo eso necesitamos que la gloria de Dios, que la manifestación de su Espíritu Santo venga sobre nosotros. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que ser odres nuevos, totalmente nuevos. Gente que olvide el pasado, que comience a caminar en una nueva etapa, en un nuevo mover de Dios, en un nuevo diseño de Dios, para los tiempos en cuales nos toca vivir. Que dejemos atrás viejas costumbres, viejos ritos, cosas que quizás nos han enseñado en otro tiempo, pero para estos tiempos son obsoletas, ya no sirven, caducaron. Porque creo que Dios quiere traernos una nueva revelación, un nuevo mover, un nuevo tiempo para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Donde no queremos una iglesia de entretenimiento, sino una iglesia que sea efectiva, que bendiga, que ame, que marque la diferencia. Una iglesia que impacte la sociedad. Pero para eso tenemos que trabajar mucho. Para eso tenemos que renunciar a todo lo viejo y permitirle al Espíritu Santo que nos vaya renovando, que nos vaya cambiando, que nos vaya mostrando cuál es su voluntad para este tiempo, qué es lo que tenemos que hacer, de qué manera nos tenemos que mover, cuáles son sus demandas y ponernos firmes en sus caminos, más allá de todas circunstancias que nos toque vivir. Amén. Por eso nos preparamos y estamos trabajando con la generación que viene, con los preadolescentes, con los jóvenes. Ya va a tocar el tiempo también de los niños, para que ellos no pasen por todo lo que pasamos nosotros. Y es un tiempo peligroso donde el enemigo está ahí atento, buscando a quién devorar, a quién destruir. Por eso nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que tomarnos de Él como nunca antes y mantenernos firmes, mantenernos de pie, no claudicar, no debilitarnos. Y más allá de la debilidad, levantarnos en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu y seguir adelante. Si no queremos que el enemigo destruya nuestra familia, nuestra generación, nuestra descendencia. Tenemos que cambiar la mentalidad a un odre nuevo, para que lo nuevo de Dios sea derramado sobre su iglesia. Tomemos de lo antiguo lo bueno, ¿sí? La oración, el ayuno, el anhelo por el Espíritu Santo. Y dejemos todas aquellas cosas que quizás nos han herido, nos han hecho mal. ¿Cuánta gente viene herida por una mala experiencia en una iglesia, por una mala enseñanza, por un maltrato, por la humillación? Todas esas cosas las tenemos que desechar y comenzar a vivir un tiempo diferente como pueblo de Dios. Y hoy que vamos
a estar participando de la mesa del Señor, es un muy buen momento para tomar una gran decisión de decir: Señor, dejo todo lo viejo por detrás y me enfoco en ti. Me enfoco en lo nuevo que tenés para mi vida, me enfoco en lo nuevo que tenés para mi familia, en lo nuevo que tenés para mis hijos, en lo nuevo que tenés para la iglesia. Aquellos que han estado pasando quizás momentos difíciles en el matrimonio, decir: vamos a comenzar de nuevo, vamos a darnos una nueva oportunidad de hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios. Soltando todo rencor, soltando todo enojo y tener un corazón perdonador. Y quizás ya se hayan dado muchísimas oportunidades. Pero cuando Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. El Señor le dijo: no, Pedro, yo te digo 70 veces 7. Hay cosas que no son tan graves como para poder solucionarlas. A veces discutimos o nos distanciamos por cosas cotidianas, ¿sí? ¿Quién no ha estado un día, 2 días, una semana sin hablar con su cónyuge? Y si vos te pones a reflexionar, son por cosas cotidianas, cosas que tienen solución, cosas que podemos cambiar. Lo importante es que esté en nosotros el querer cambiar todas esas cosas. Lo importante es que tengamos la voluntad y el amor necesario por el otro para cambiarla y transformarla. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de perdón, y esa esencia es la que se tiene que manifestar en nosotros. Es el tiempo que como iglesia fortalezcamos las familias por el bien de nuestro futuro y de nuestros hijos, por el bien de la iglesia, para poder mantener un pueblo firme, un pueblo fuerte, que se atreva a ganar, que se atreva a pelear la buena batalla de la fe, que se atreva a arrebatarle las almas al enemigo. Si sentiste de que por ahí emparchaste una situación como para, bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, desechalo y hacé todo nuevo. Y si te sentís como un odre viejo que ya perdiste las fuerzas para seguir adelante, para pelearla, el Señor hoy te dice que Él quiere transformarte, que Él quiere hacer una nueva obra en vos, quiere fortalecerte, quiere levantarte, quiere hacerte resplandecer. Porque el anhelo y el deseo de Dios es derramar de toda su gloria, es derramar del vino nuevo sobre tu vida. ¿Cuántos quieren recibir el vino nuevo de Dios? Iglesia, es nuestro tiempo. No tenemos que dudar más, tenemos que atrevernos a arrancar, a levantarnos. Y no miremos a nuestros costados. Nosotros sigamos adelante, a pesar de toda circunstancia, a pesar de toda dificultad, sigamos adelante. Porque caerán 1000 a tu diestra y caerán 1000 a tu izquierda o siniestra, pero no nos detengamos en eso, sigamos adelante. Muchos van a venir a este lugar y quizás no permanezcan, pero igual vamos a amarlos, vamos a bendecirlos, vamos a contenerlos.
y vamos a darle todo el amor que Dios nos dio a nosotros. Amén. ¿Está preparada, iglesia? ¿Está preparado el pueblo de Dios para ese cambio, para esa renovación, para tomar todo lo que Dios nos quiere dar? Por eso reflexionemos y vayamos hacia adelante, vayamos a lo nuevo de Dios. Porque Dios es un Dios activo. Él nunca se queda quieto. Por todos los tiempos, Él fue haciendo cosas nuevas. Su esencia no cambia, su palabra no cambia, es la misma. Pero sí cambian los tiempos. Y se van acercando tiempos finales, donde la iglesia se tiene que levantar para vivir el avivamiento más grande de la historia de la iglesia. Y yo quiero ser protagonista. Yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me unja, que Dios me llene, que Dios me tenga en cuenta. No me quiero quedar en el camino. No quiero ver cómo los demás reciben de su gloria y yo ser un simple espectador. Agárrate fuerte de Dios en este tiempo. Aferrate a Él, así como lo hizo Jacob, que peleó con el ángel, dice, con el ángel de Jehová. Él peleó con Dios mismo. Y estuvieron toda la noche hasta que rayó el alba, dice la palabra de Dios. Y Jacob no dejaba que él se vaya, sino que peleaba por su bendición. Hasta que no me bendigas, no te suelto, decía. Tenemos que tener el mismo espíritu para pelear por nuestra bendición. Y dice que Jacob recibió su bendición. Recibió una pequeña herida en su muslo, pero esa fue la señal del día que recibió la bendición directa de Dios.